Hola, estamos otra vez acá en esta emisión. Bueno, otra vez, y otra vez. Y pues estaremos acá hasta donde se pueda estar. En fin, hoy es un día complicado. Todos los días lo son últimamente, pero bueno, vamos a hablar tenemos un invitado, el señor Víctor Leonel, un experto en temas que tienen que ver con la ciudadanía y con el cómo ejercer esta ciudadanía y el cómo el conglomerado político nos lleva a no poder o no visualizar que esta ciudadanía tiene que ser ejercida. En fin, es un tema interesante. Saludos a Octavio Carreño, que nos está viendo. Vamos a empezar. ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué onda? Este jueves. ¿Cómo es este jueves? Va a llover, parece, ¿no? Desde hace rato como que quieren caer las gotas y no caen. Bueno. Pero sí, parece que sí, va a llover. ¿Cómo es el tema de hoy? Pues a mí me parece muy importante porque todos hablamos de ciudadanía, pero nadie sabe realmente qué es, ¿no? Yo me atrevería a decir que nadie sabe realmente qué es, porque la ciudadanía pues no nada más es una serie de derechos. O sea, si lo vemos así muy estrictamente, una serie de derechos que te da la Constitución, sino que también son obligaciones y deberes, y yo creo que también hay una cuestión moral en cuanto a la ciudadanía. Entonces yo creo que va a ser interesante ver qué es la ciudadanía, ¿no? Porque pues nadie se compromete y eso está de la chingada. Ok, pues vamos pues hoy vamos a empezar ya a platicar con nuestro invitado. Víctor, ¿puedes presentarte para la gente que no te conoce? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Víctor Leonel Juan Martínez, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social e integrante del programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos, Plural, también de ahí de Ciesas Pacífico Sur. ¿Eres qué, antropólogo? Bueno, mi formación es tanto multidisciplinaria, ¿no? Soy abogado de formación de licenciatura, ya el posgrado es en desarrollo rural, que hace un énfasis en sociología, y yo he estado trabajando sobre todo temas de sociología política y bueno, más también de antropología, ¿no? Me acuerdo que te entrevistaste como unos 4 o 5 años sobre temas respecto a el Congreso del Estado, ¿no? Los administradores políticos. Ándale. Ese momento era un tema, y bueno, que sigue siendo, ¿no? En este momento, ¿cómo ves de ese momento a cómo ves a los diputados, a nuestros diputados y diputadas? Híjole, bueno, yo he escrito en distintas ocasiones, casi cada que termina alguna legislatura, escribía yo con más frecuencia antes en prensa, ahora el tiempo no me da, pero una de las cosas que he señalado en otras ocasiones es que cada legislatura parece esforzarse en ser peor que la anterior, ¿no? Ajá. Y muchas veces dicen, no, pues ya esta es la peor, ya es imposible que alguien la supere, pero viene la siguiente y ¡pum! La vuelve a superar, ¿no? Eso no quiere decir que no haya diputadas y diputados valiosos en todas las legislaturas, pero en general el papel ha sido un tanto cuestionable, porque no termina un poco con el tema que tenemos ahorita, no termina de representar precisamente a eso que llamamos ciudadanía, que es quien los elige, que los lleva a esos puestos de representación, ¿no? Hay algunos avances importantes, como siempre, pero al mismo tiempo también hay un déficit en acciones que dejan mucho que desear. Hay cuestiones de opacidad, hay cuestiones de uso maniqueo instrumental del ejercicio legislativo, hay omisiones que cuentan y que pesan.
los procesos estos ahorita de designación de magistrados y magistradas para el Poder Judicial, por ejemplo. Parece ser que por segunda ocasión no van a ejercer la facultad constitucional que tienen de designarlos, y eso conlleva que los designa el Ejecutivo, porque así lo establece la legislación. Es decir, un Ejecutivo que ya se va, ¿no? Un Ejecutivo que ya se va, además. Entonces hay muchos claroscuros en la actuación de las legislaturas, y yo creo que este es uno de los temas pendientes de construcción en el México actual, y en una entidad tan diversa culturalmente y tan plural políticamente como es Oaxaca, ¿no? ¿Por qué esta onda? ¿Por qué esta distancia entre los representantes públicos y la ciudadanía o la gente que los eligió? ¿Por qué la gente siempre queda como, o los intereses de al final, ¿por qué los intereses del político son más fuertes que cualquier otra cosa? Sí, yo creo que en buena medida es porque así ha estado diseñada la estructura institucional y legal del país, ¿no? Es decir, una estructura que es hecha por una clase política que establece reglas y condiciones para que esa clase política permanezca y se reproduzca. Entonces hay coyunturas, por supuesto, hay coyunturas importantes, coyunturas históricas, que es lo que hacen, que son las que provocan transformaciones. En muchas ocasiones los actores políticos no están a la altura de esas transformaciones y las echan por la borda. Y hay ocasiones en que, por supuesto, permiten generar un cambio, ¿no? Yo creo que en los últimos, particularmente en lo que va del siglo XX, estamos ahí como... 21, perdón. En lo que va del siglo XXI, estamos en estos desencantos democráticos cotidianos, ¿no? El 2000, por ejemplo, arribamos con un triunfo de un partido de oposición por primera vez después de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, y gana Vicente Fox, apoyado por múltiples actores, incluso algunos de izquierda, y todo el mundo auguraba el fin del antiguo régimen y el inicio de la transición, y yo creo que en buena medida parte de la descomposición política que tiene las dos primeras décadas del siglo XXI, que tiene que ver con esta homogenización de la clase política, esto es ya esta homogenización en prácticas de corrupción, en prácticas de deslealtades, e inclusive en la instauración e instalación de gobiernos que ven al ejercicio público, a la administración pública, con una visión totalmente patrimonialista, como fue toda esta generación de el expresidente Peña Nieto y su séquito de gobernadores y de funcionarios de su administración, pues que se dedicaron a hacer negocio. Yo creo que un hecho central, fundamental, fue precisamente esta incapacidad y torpeza del foxismo de sentar bases institucionales, justo cuando lo que pedía eso que llamamos ciudadanía, o eso que algunos llaman pueblo, multitud o demás, que pedían ese conjunto de transformaciones. Pues no era cambiar las caras nada más, ¿no? Fernando Vallejo tiene una novela donde habla de la realidad de la política y la violencia y el crimen organizado en Colombia, y dice son las nuevas caras de un viejo desastre, ¿no? Entonces no era eso lo que pedía el pueblo de México, la sociedad mexicana, la ciudadanía de este país, sino era un conjunto de transformaciones vitales que permitiera institucionalizar el cambio, empujar la transparencia, apuntalar la democracia y demás, pero no se dio. En buena medida esa culpa la tiene, la carga, es el déficit de Vicente Fox, que con eso pasa como uno de los peores gobernantes de este país, ¿no? Pero entonces ahí se jodió todo, o sea, se jodió todo con
con esta cambio de régimen que no se dio. No, yo creo, mira, no es que se haya jodido todo, ¿no? O sea, ahí tendríamos que apuntalar dos ejes en los que se ha movido la política mexicana siempre, cuando menos dos ejes, son múltiples, pero digamos, para tener como de manera esquemática cómo se ha dado, lo podemos ver. Uno es este conflicto en las élites, ¿no? Llegan los panistas, regresan los peñistas, y están dos sexenios, el panismo con Fox y Calderón, regresa el PRI con Peña. Pero esto, si nosotros vemos a lo largo de la mitad del siglo pasado hacia acá, que lo tenemos con un poquito de más precisión, si vemos, pues pareciera, o muchas veces se asemeja como si fuera un conflicto de élites, ¿no? Así, por ejemplo, ahorita en el actual juego sucesorio en Oaxaca parece ser un conflicto de élites, ¿no? Ajá. Y por ahí se conduce buena parte de la discusión pública, buena parte de los escenarios públicos. Y ante eso, sí es cierto, las élites se mueven, buscan, juegan, ¿no? Pero el otro actor importante, central, y que realmente puede protagonizar los cambios, es precisamente esta movilización ciudadana o movilización social, ¿no? Recordemos que a grandes transformaciones ha seguido siempre necesariamente un conjunto de movilizaciones que se dan. Es decir, en los 70s, a fines de los 70s, se da una gran reforma política que empieza a abrir un poco el esquema político mexicano, el escenario político, con esta reforma electoral que promueve Jesús Reyes Heroles, pero que trae tras sí toda esta movilización que se da en los 60s, o sea, el movimiento de los médicos, el movimiento de los ferrocarrileros, por supuesto, este movimiento que algunos lo llaman como la piedra fundacional de la transición democrática mexicana, que es el movimiento del 68. Esto es lo que obliga precisamente a que el sistema tenga que aperturarse, ¿no? Yo creo que ahí ha faltado un tanto, precisamente, que muchas veces en este rejuego, los partidos políticos que son y hasta hace 6 años eran la única vía de acceso al poder público, la única vía institucional de acceso al poder público, pues dejaron mucho que desear, ¿no? O sea, la reforma política de Reyes Heroles abre hacia otras fuerzas políticas el espectro público, la posibilidad de acceder al Congreso, a los congresos, particularmente al Congreso de la Unión. Eso permite que el Partido Comunista, por ejemplo, salga de la clandestinidad, pero al mismo tiempo que abre algunos espacios, sigue cerrando otros, ¿no? Nosotros recordamos que los últimos años de la década de los 70 y los principios de los 80, por ejemplo, hay una gran movilización desde las periferias, es decir, desde la conquista de los espacios locales, desde ir conquistando una presidencia municipal, desde ir ganando derechos que son sistemáticamente negados, ¿no? Pues nosotros recordamos, por ejemplo, el que fue el movimiento regional más importante de México de esa época, fines de los 70, principios de los 80, que fue el de la COSEC, la Coalición Obrero Campesina Estudiantil en el Istmo, ¿no? Que aglutina toda esta desconfianza, todo este hartazgo, todo este conjunto de luchas contra un régimen despótico, autoritario, que cerraba las puertas, que no permitía la capilaridad social, que no permitía la pluralidad política. Y como ese se tienen que abrir a puerta de movilización social y gestando en contrapartida una gran represión. Esa fue la época de la guerra sucia, pero se fueron abriendo estos espacios, ¿no? A fuerza de madrazos, a fuerza de movimientos, estuvieron constituyéndose, y eso fue a lo largo y ancho del país. Les recordamos el movimiento de Salvador Nava en San Luis Potosí también, que hace una insurgencia cívica con otro tipo de acciones, con otras estrategias, pero ahí estaban. Un cacicazgo de siglos, ¿no? Con este cacicazgo también ahí en San Luis Potosí, y luego este movimiento Gonzalo N. Santos, ¿no? Era el
Bueno, eso fue, Gonzalo N. Santos fue de los 30, ¿no? Ajá, pero ¿no? su poder se mantuvo en San Luis Potosí. Sí, se mantuvo poder. todo ese Sí, tiempo. y yo creo que si alguien, bueno que lo traes a colación, porque si alguien ejemplifica, yo creo, todo esto del antiguo régimen, pero que no le haría mucha mella a los actuales, es esta famosísima frase de Gonzalo N. Santos, ¿no? La moral es un árbol que da moras o sirve para pura chingada, ¿no? Entonces, esto es lo que dibuja, ¿no? Por un lado, estas recomposiciones de las élites políticas, económicas, que tal vez no se habían visto como se ven ahora. El papel que están jugando las élites económicas es la de redistribución del poder político. Tenemos hace unos días sentados a los principales empresarios del país, armándoles la alianza a los partidos políticos de oposición, entre comillas, ¿no? Yo creo que todo eso nos dibuja este juego de las élites, pero esta posibilidad de movilización de las masas, de la ciudadanía, que va empujando, o sea, la insurgencia, esto creo que puede confluir de manera muy clara en lo que sucede en el 98, ¿no? Por un lado se van gestando todos estos movimientos regionales. Hay un texto muy importante de Alicia López Monjardín que habla de la lucha por los ayuntamientos, todo lo que se mueve fines de los 70s, 80s, por conquistar los bastiones del espacio del ámbito local, ¿no? En Oaxaca tenemos el ejemplo de la COSEI, el Frente Único Democrático de Tlacolula, tenemos esta movilización que se da en Miahuatlán con Orfa Bojor, que es decir, a lo largo y ancho de Oaxaca se gestan muchas movilizaciones contra una estructura autoritaria y que estaba pasando a ser arcaica, ¿no? Ya no daba de sí para mantener la gobernabilidad y el control de las comunidades, de los municipios, y es donde se da. Pero por el otro lado también esta disputa por proyectos de nación, ¿no? Y lo dijo el mismo José López Portillo, que cuando estaba por culminar su mandato, dijo que era el último cachorro de la Revolución Mexicana. Yo creo que la Revolución Mexicana hace rato que gozaba de sacrosanta paz. Varios estudiosos del tema ya lo habían dibujado de esa manera, pero sin embargo, al menos en el tema discursivo de identidad política, ideológica, se seguía manejando el gran discurso, el gran relato de la Revolución Mexicana, y el que lo termina de enterrar es Portillo, ¿no? Él lo dice expresamente al señalar esta frase de ser el último cachorro de la Revolución Mexicana, y al mismo tiempo en el rejuego que se da al interior del PRI, pues se inaugura el periodo del neoliberalismo con la llegada de Miguel de la Madrid, a alguien que no es político sino tecnócrata, y que tiene entonces una visión y empieza a cambiar el rumbo de este país hacia la supeditación a intereses de la política neoliberal, ¿no? Y luego viene Salinas, ¿no? Y luego viene Salinas, y viene la consolidación. Pero esa es la disputa en las élites, ¿no? La disputa en las élites de esos proyectos políticos y económicos al mismo tiempo, pero luego en las bases se va gestando toda esta inconformidad y toda esta movilización política y social que dan una amalgama muy fuerte, muy oportuna en estos términos en 1998. Es decir, esta ruptura que se da en las élites con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, del PRI, de Cuauhtémoc, de Porfirio Muñoz Ledo y demás priistas que acompañaron en esta ruptura, y que constituyen entonces en una opción que se convierte rápidamente en una alternativa, ¿no? Por eso es que la gran insurgencia que se da en las urnas en 1998, que ahorita todavía, en 1988, perdón, que ahorita todavía a 33 años todavía se sigue muchas veces en el debate si hubo fraude o no hubo fraude. La cuestión es que llevó a una caída del sistema, y no hablo del sistema informático, ¿no? Sino una caída del sistema político. El sistema político tiene también un anclaje, un punto, un viraje a partir precisamente de 1988. Pero esa ruptura en las élites que decía de Cárdenas y compañía con el PRI, tiene que tener asideros sociales.
Si no, pues hay muchos que rompen y se van a otros partidos y no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada más que un cambio de casaca que está muy de moda además en los últimos años, ¿no? Y en cambio esta ruptura encuentra asideros sociales porque hay una inconformidad latente en las bases, o sea, en esta construcción de la movilización social, ciudadana, popular, en esta confluencia de lucha por derechos de distintos sectores de la población, es una parte de consolidación muy importante del movimiento indígena, hay un conjunto de organizaciones sociales que se conforman y entonces empiezan a responder a las grandes crisis del Estado mexicano que tienen que ver con la crisis del campo, con la alta migración, con las recurrentes crisis económicas. Quienes crecimos entre 80s, 90s, pues crecimos en medio de crisis, ¿no? Nunca salimos de las crisis. Nunca hemos salido de ellas. Nunca hemos salido, terminaba una, ya estaba la otra en ciernes. Entonces es ahorita como como la pandemia, ¿no? Termina un pico y empieza el otro, la fase. Así hemos crecido. Pero entonces estas estructuras tienen que tener un asidero, pero muchas veces también lo que pasa es que o bien hay una respuesta muy violenta del Estado mexicano, hay rupturas y demás, es un panorama agotador en muchos sentidos, o bien hay un desencanto porque los actores que sí llegan, las posibilidades que sí llegan, pues lo que tú decías con lo que empezamos esta plática, llega la legislatura y no pasa nada, ¿no? O pasa peor, ¿no? Y entonces eso empieza a convertirse en un desencanto y en una rueda de la fortuna en donde suben y bajan, pero la rueda sigue girando de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que estas son dos de las formas en que se ha conducido los procesos políticos y sociales en el país y en los que podemos medir. Por supuesto, es una forma muy esquemática, no es lo mismo un movimiento de izquierda arraigado como lo fue la COSEI en su tiempo, que ese podría ser un ejemplo de cómo en este devenir también hoy la COSEI es precisamente la síntesis de lo que combatía, ¿no? Que algún otro movimiento de derecha, ¿no? No es lo mismo, pero hay momentos históricos, hay coyunturas en donde se pueden empujar procesos de cambio importantes, como se empujó en el 88, como de alguna manera, pese a que no logró confluir con todas las con todo el espectro político mexicano, pero sí de alguna manera empujó a Vicente Fox. Y bueno, finalmente con esta, yo escribí en el 2018 que lo que había representado la elección de donde gana el actual presidente era una recuperación de la plaza pública. Nos habían quitado la plaza pública y ahí hay un proceso de reivindicación de estos sectores marginales, excluidos, explotados. En ese momento, en esa coyuntura, eso fue. ¿En qué va a terminar? Eso es lo que veremos, pues estamos viendo y veremos en los próximos años. Pero entonces, en estas coyunturas, como fue 1994 con el zapatismo, esta emergencia de un movimiento armado que irrumpe y cuestiona el modelo neoliberal, que cuestiona la exclusión de los pueblos indígenas en este país, o un movimiento aparentemente tan estatal, tan local como fue el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el 2006, y que sin embargo también es un movimiento que sintetiza este conjunto de agravios que le ha propinado la clase política, las estructuras autoritarias que se han estado construyendo en estas entidades, ¿no? Y yo creo que ese es el gran relato conductor de la política mexicana en los últimos 40, 50 años. En este tema, bueno, de la ciudadanía, que tiene que ver, entonces podríamos decir que tenemos un sistema político fallido y sobre todo, bueno, lo acabas de decir, autoritario, ¿no? Dividido siempre en grupos políticos que se conforman y que, bueno, en tiempos del priismo, de los 70 años del PRI, pues duraban décadas, ¿no? Como este caso de Gonzalo N. Santos,
que su influjo en San Luis Potosí se mantuvo durante casi 50 años. El doctor Nava viene a hacer la oferta que se opone al candidato de Santos, y es arrestado, golpeado, torturado. Y eso parece que tampoco es tan diferente a lo que pasa hoy en día. Es decir, hoy en día también la política y los grupos políticos son muy salvajes, pues, ¿no? Tienen intereses por todos lados y sus intereses los defienden en todo tipo de lides, ya sean legales o ilegales. En ese sentido, ¿cómo este concepto de ciudadanía puede empezar a pesar en un panorama en el que pues hay un absolutismo de la clase política mexicana, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Para los intereses de la clase política mexicana y para lo que cierto grupo de poder quiere o no, o entiende o no como bien para el pueblo. Me acuerdo mucho de una entrevista a Enrique Peña Nieto cuando le decían, poco antes de terminar su sexenio, ¿no? En TV Azteca le decían, oiga, usted ¿por qué cree que la gente tienen esta percepción de que este gobierno es corrupto, ¿no? Entonces Peña Nieto dijo algo así como, bueno, lo que pasa es que confunden los privilegios con corrupción, ¿no? Entonces ya sabemos cómo piensa esta gente. Y ahora puede haber otro tipo de discurso en el poder, pero también es un discurso que también llega a ser segregatorio de cuestiones que no le satisfagan o que estén contra ellos. En ese sentido, ¿cómo el concepto de ciudadanía puede empezar a tratarse en un panorama pues, tan politizado para todos lados, y además tan extremo ya, ¿no? Ya parece que no hay medias tintas, o estás en contra de alguien, o estás a favor, o estás a favor de la cuarta transformación, o estás en contra, o apoyas a Obrador, no lo apoyas, o apoyas esto, o no. Entonces, ¿tú cómo ves este asunto? Fíjate que en este escenario tan complejo como tú señalas, precisamente una categoría importante es el de la ciudadanía. Lo que pasa es que la ciudadanía es al mismo tiempo un discurso gastado, ¿no? Si tú oyes a buena parte de la clase política, siempre se refiere a la ciudadanía, se debe a la ciudadanía, trabaja por la ciudadanía, representa a la ciudadanía, pero digamos, yo creo que algo importante, porque considero que es a partir de ahí que tejen este discurso, es precisamente que en los orígenes la ciudadanía tiene un tinte totalmente individualista. O sea, que es la ciudadanía, es la suma de individuos que concurre a la plaza pública para buscar incidir en la toma de decisiones en igualdad de circunstancias que los demás, ¿ya? ¿No? Eso es esta suma de individuos. Entonces, pues nombra representantes, ¿no? Pero es una suma de individuos, y lo que digo, esa es como la concepción liberal clásica de la ciudadanía, y en cambio lo que estamos nosotros viendo, particularmente a partir de estos ejemplos que estamos señalando, es que la ciudadanía primero es un tema de lucha por derechos, de exigencia de derechos, de reivindicación de derechos, y esta reivindicación en primer término, en primera instancia, se hace con el Estado, ¿no? Pero la ciudadanía es más que eso. La ciudadanía es cómo construyes colectividad, cómo construyes comunidad, cómo hay ciudadanías colectivas también que están ahí presentes. Hay un texto revelador en este sentido. Fernando Escalante Gonzalo, que es un brillante historiador, recupera en un libro que se llama Ciudadanos Imaginarios, y que habla de la moral pública precisamente en el siglo XIX. Y él lo que señala, digamos, voy a cometer el sacrilegio de supersintetizar un poco lo que dice Escalante Gonzalo. Lo que dice es que yo no encontré ciudadanía en México, ¿no? Encontré ejercicios de intereses concretos, y encontré una moral pública pervertida. El rico no quería distribuir la riqueza para hacer bien, sino quería cómo establecer canales, estructuras para seguir siendo más rico, ¿no? O esto, digamos, que lo señala en los albores de la Revolución Mexicana. Señalaban, bueno, es que ¿qué es lo que pasa siempre que hay un movimiento armado
estamos hablando de un siglo de movimientos armados del México independiente, ¿qué es lo que encontramos siempre? Hombres y nada más que hombres, es decir, caudillos y demás. ¿Qué es lo que necesitamos? Decía, necesitamos instituciones, ¿cómo institucionalizarlo? Pero en este tránsito que ha tenido en los últimos años la política mexicana, esta ciudadanía se ha visto reducida a una especie, o sea, se ha subsumido a una ciudadanía electoral, ¿no? Entonces, el discurso de la ciudadanía se usa en las elecciones para las elecciones. Y entonces el culmen, y así lo dice muchas veces la propaganda electoral de los órganos electorales. Yo estuve en un órgano electoral. ¿En el IEPCO? En el IEPCO. Digo, entonces, ¿qué es lo que se dice? El culmen de la democracia, del ejercicio democrático, el culmen del ejercicio de la ciudadanía es el voto, es el ejercicio del voto. Porque ahí es donde decides tú quiénes te van a gobernar, quiénes van a ser tus representantes políticos. Solo que resulta que ese culmen pues está muy jodido si lo tomamos como culmen, porque entonces nos reducimos a votar a una clase política que está ahí constituida. ¿Culmen quiere decir culminación? La culminación, el punto máximo del ejercicio de la ciudadanía, pues resulta que tenemos que decidir entre algunas opciones que nosotros no sabemos ni cómo se construyeron, ¿no? Que son arreglos entre partidos, que son arreglos entre cúpulas, y hasta el 2014 el monopolio del acceso a los puestos de representación popular, desde Presidencia de la República hasta cualquier regidor en el sistema de partidos políticos, era precisamente los partidos políticos. No había de otra, aunque quisieras, ¿no? Había algún intento de estos ciudadanos no registrados, pero pues eso, eran no registrados. Pero sigue eso, ¿no? Ahorita están las candidaturas independientes. Pero ¿no? Bueno, para que lleguen las candidaturas independientes. Bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? Cuando se abre la cancha de las candidaturas independientes, supuestamente más ciudadanas, ponen reglas que solo lo pueden cumplir, curiosamente, los de la clase política. Por eso es que en el ejercicio del 2018, por ejemplo, ¿quiénes eran los únicos que tuvieran alguna posibilidad en el acceso a la candidatura independiente para presidencia de la República? Margarita Zavala, PAN, ¿no? Sí, con el apoyo de las mineras. El Bronco, PRI, y este cuate, el Jaguar, que se... pero no llegó, ¿no? El Jaguar, el PRD, no llegó, o sea, no llegó más que Margarita Zavala, fue la única. ¿Y el Bronco también fue candidato? No, pero ya no fue candidato. ¿Ya no fue candidato a la presidencia? Fue precandidato a la... No, perdón, sí llegó, porque impugnó, acá no haciendo campaña. Llegó, impugnó y llegó. Bueno, pero el caso es que los únicos que tuvieron posibilidades fueron los que venían de una estructura partidista. ¿Por qué? Porque otra vez, las reglas están diseñadas para que lleguen quienes se encuentren en determinadas condiciones, y las condiciones las ponen los partidos políticos, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, es algo que se ve mucho en procesos electorales, cómo se acusan unos y otros de delitos electorales y cómo unos y otros, de todos los partidos, logran casi salir indemnes, ¿no? ¿Por qué? Pues quienes hacen las leyes, legisladores que vienen de un partido político. Entonces, muchas veces dejan por ahí algún pequeño resquicio, que es precisamente la llave para salir indemne de cualquier situación que se presente. Entonces, en ese teje y maneje de las reglas, pues sí ha habido un distanciamiento de esta ciudadanía. La ciudadanía se ha visto compelida a defender cuestiones muy concretas. Esto es, por ejemplo, en este gran movimiento que impulsó o que logró darle una nueva vertiente, una nueva perspectiva, el EZLN, que es el movimiento indígena, que ya traía tras de sí más de una década de fuertes movilizaciones en México, particularmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pero entonces que esto en el 2001, con la reforma constitucional en materia indígena, lo que hace no es sino luego aparentemente desmovilizar de alguna manera al movimiento indígena, ¿no? Bien por hartazgo, bien por decepción,
porque lo que ahí se aprobó no era lo que se había firmado en los acuerdos de San Andrés. Por lo que fuera, hubo una especie de retraimiento del movimiento indígena y encontramos que se tuvieron que enfocar a luchas muy particulares, ¿no? A luchas por la defensa del territorio, por la defensa del derecho a la libre determinación, pero de alguna forma se atomizaron las luchas, y es más recientemente, ya es en la década, en la década pasada, y particularmente en los últimos años, o de 2015 para acá, en donde estas luchas empiezan otra vez a converger y a gestar condiciones y exigencia y lucha por derechos, ¿no? Como eso, estamos hablando de múltiples luchas del sector rural, de la lucha por la igualdad de género, es decir, muchas luchas que en algunos momentos se atomizan y tienen que llegar coyunturas para que nuevamente tomen impulso y tomen bríos cuando logra suceder así. En algunos casos incluso las contraponen, ¿no? Y se contraponen, y entonces pues terminamos peleándonos entre nosotros y no con el enemigo común que debiera ser, ¿no? ¿Quién es el enemigo común? ¿Los políticos? Sería el proyecto político neoliberal ahorita, por ejemplo, ¿no? Con todas sus vertientes y en todas sus expresiones, ¿no? La que establece un sistema colonizador, racista contra los pueblos indígenas, la que permite la manutención de un sistema patriarcal en tema de género, la que permite la agresión a los los grandes proyectos campesinos, la que busca la expoliación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese de alguna forma es el gran denominador común que tendríamos que estar enfrentando. Pero entonces, este concepto de ciudadanía, bueno, vamos a decir que nos están viendo Candy Max, Octavio Carriño, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa y Tabo Aranda. Este concepto de ciudadanía, ¿en dónde empieza realmente a mostrar luces? Es decir, porque también hay que pensar que ahorita estamos en Oaxaca en plena pre-campaña, ¿no? Pre-campaña, ya estamos en campaña, bueno, estamos en la campaña de la pre-campaña, de las pre-campañas, en donde pues todos están, y no solo los políticos, sino la gente en general está mostrando sus apoyos o sus no apoyos, o sus fobias o no fobias contra candidatas o precandidatos de Morena, que parece que es el partido que les va a romper el queso, ¿no? Aparentemente, porque pues igual si no se ponen de acuerdo por ahí se las dejan ir. Pero todo parece también contraído hacia el asunto pues de la grilla, ¿no? De que este es mi candidato, aunque el candidato sea, bueno, vamos a decir nombres, pero aunque el candidato sea muy cuestionable, muy que tenga un antecedente de desvíos públicos, de cuando se desempeñó como secretario, ¿no? en cierto gobierno, que tenga señalamientos de que hay comunidades en las que lo han correteado porque va a pedir dinero 3-4 veces y se olvida que haya pedido dinero ahí. O sea, aún en este tipo de escenarios hay gente que dice, no, este es mi candidato o esta es mi candidata porque él sí conoce Oaxaca. Y entonces dices, bueno, realmente estamos todos supeditados, todo este show está supeditado pues a lo que tú decías, a una moral pública pervertida por los intereses, pervertida por el proyecto de hueso, ¿no? Por el proyecto de entrar en el presupuesto, por el proyecto de tener chamba, por el proyecto de estoy con mi candidato porque mi candidato tiene que estar conmigo, en fin, todo, o sea, desde el inicio, el solo concepto de la ciudadanía parece no poder lograrse, porque lo que mueve a la ciudadanía, digamos, a los ciudadanos, políticamente hablando, pues es el resultismo, ¿no? La elección, el que salga su candidato, el que salga ganador, aquel que le va a apoyar o que le prometió que lo va a apoyar o que lo puede apoyar o que conoce al primo, que también lo van a apoyar. Y parece que no avanzamos de eso, ¿no? Sí, pareciera haber un gran dilema, pero ahí tendríamos que centrar algunas cuestiones. Coincido plenamente con todo lo que tú señalas, entonces pareciera así que no todos, pues yo digo, ya estamos jodidos, entonces si no tenemos ninguna otra opción. Primero habría que ver, el concepto de ciudadanía es en sí mismo excluyente, ¿no? Porque ciudadanía conlleva el ejercicio de derechos y eso excluye a quienes no lo tienen.
Y nosotros lo que tenemos en buena medida es un ejercicio total y absolutamente excluyente, ¿no? Hay una ciudadanía precaria porque decimos, está garantizado que todos voten en igualdad de condiciones, pues sí, pero no vota en igualdad de condiciones el más rico del país, Slim, que algún asalariado que está en los límites de la miseria, ¿no? Que está más preocupado por esas cosas. Pero esta permanencia de estas diferencias de desigualdad abismales, por supuesto, pues tienen una justificación y argumentación en términos de manutención de este sistema colonizador, explotador, excluyente en sí mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo también no podemos dejar el ejercicio de la ciudadanía solo a estas delimitaciones de la clase política, ¿no? Si nosotros vemos en los últimos años, se ha construido una sociedad civil que ha estado empujando cambios. O sea, hay cambios trascendentes que tú decías hace un rato, sí pareciera ser que es lo mismo estos sistemas de represión y de demás que se dieron ahí 70s, 80s, sí pareciera ser lo mismo, pero al mismo tiempo no son lo mismo. Ha habido un conjunto de transformaciones. Hace 30 años no podríamos estar sentados tú y yo aquí platicando de estos temas, podríamos estar con la certeza de que nos estarían esperando afuera, pues, ¿no? Sin esta posibilidad de debatir. Pero y ese es un ejemplo menor. Hay una serie de luchas que se han logrado, luchas que se han establecido en la perspectiva de derechos y que están plasmados en leyes, en constituciones, en legislaciones, en instituciones y en prácticas, ¿no? Los pueblos indígenas hacen prácticas autonómicas y de libre determinación de manera constante, con, sin y a pesar del Estado, ¿no? Al margen y en los márgenes de esta legalidad construida desde el Estado. Entonces, ¿cómo apostamos entonces a ir transitando esos cambios que se hacen fuera de la escena, de la puesta en escena estrictamente política? ¿Cómo la empezamos a empujar para construir? Y esa es una pregunta recurrente y es un dilema que enfrentamos de manera permanente, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, tiene una cultura de la movilización social muy arraigada, ¿no? Ahorita, para llegar acá tienes que pasar 2 bloqueos. Y cualquier día de la semana, cuando sabes, ya está, ahorita que ya están las redes sociales, pues ya te están avisando que está bloqueada toda la ciudad, y esta movilización social al mismo tiempo parece no traducirse en estos resultados, ¿no? Es lo que señalaban, que no haya candidatos ciudadanos o que no se eleve una candidatura ciudadana en un lugar donde todo el tiempo la gente se está manifestando, pues. Entonces hay algo ahí que se tuerce, pues. Es algo ahí que primero que no terminamos de construir, segundo que en muchos casos, o sea, yo veía, por ejemplo, y recordaba ahí las épocas incluso estudiantiles donde una de las figuras, una de las estrategias de presión política que se arraigaron en Oaxaca fue, por ejemplo, la toma de autobuses, ¿no? O sea, y tomaban autobuses para protestar por el alza del pasaje, ¿no? Se tomaron y se concentraban en la Facultad de Derecho o en CEU, los camiones del servicio urbano, y resulta que si vemos en los últimos 10 años, cuando menos yo recuerdo en Oaxaca un par de ocasiones, y ha habido también una en Guajuapan y un par en el Istmo y creo que en el Papaloapan también, de movilizaciones donde los dueños del transporte público, los concesionarios, han parado y han bloqueado calles exigiendo el incremento del pasaje público, ¿no? Entonces, como estas prácticas, estas estrategias de lucha, se perdieron pues incluso esta cuestión de identificación con la movilización social, y se convirtieron en un instrumento que puede emplear cualquiera, ¿no? O sea, al rato aquí llega un vecino que quiere poner un café, pues te manda a bloquear para que le bajes a tu producción o cuestiones por el estilo. Digo, sucedió ya en una población del Istmo respecto a una tortillería que daba el kilo más barato, le bloquearon nosotros, pues para que no le fueran a comprar porque les estaba perjudicando. Es decir, que era lo que encontraba Escalante Gonzalo en el siglo XIX, como en muchos casos esta fuerza potenciadora de la movilización social se constreñía a intereses, en el mejor de los casos,
gremiales, de gremios específicos, los taxistas que suben para que no entren los piratas de la otra organización, sino los suyos, y los de la otra organización luego paran para que no quiten a los piratas, pero de los otros y demás. Cómo se empiezan a circunscribir a intereses muy gremiales y dejan la trascendencia de la construcción colectiva, de unas mejores condiciones para todos, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que tanto la irrupción del EZLN, que tomó en la agenda pública este proyecto de reivindicación de los derechos indígenas, es un ejemplo de cómo logró conformar toda una base importante, ¿no? Se unió prácticamente todo el movimiento, todas las expresiones del movimiento indígena en aquel entonces, en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en torno al Congreso Nacional Indígena. Cómo se logró confluir en una agenda reivindicativa de derechos que quedó zanjada, que el Estado incumplió, que acompañó el incumplimiento de una represión y demás. Pero ¿cómo entonces tú logras empujar estos cambios? Yo recuerdo también, seguramente tú también lo viviste cuando estábamos aquí en el 2006, particularmente las primeras marchas, que eran un ejercicio festivo incluso, pues recuerdo que se inauguró este concepto de las megamarchas, ¿no? Estas megamarchas, que era un ejercicio festivo, lúdico, de cohesión, de compromiso, de búsqueda de alternativas, y que de repente, acompañada de una fuerte represión del Estado también, no permitió, de una fuerte represión del Estado y de unas estructuras institucionales diseñadas precisamente para contener la movilización social. O sea, cómo nosotros entonces buscamos empujar que lo que se derruya, y de alguna forma en el 2006 la movilización de 2006 del APO tenía que plantearse, así se lo planteaba, no en todos los sectores, pero algunos sectores, particularmente los que estaban más ligados a estas organizaciones de la sociedad civil y del movimiento indígena, lo que decían es que tenemos que hacer un cambio de las estructuras institucionales y constitucionales, pues, ¿no?, que permitieran precisamente tomar una vertiente distinta para empujar un proceso de transformación más amplio, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, el 2010, es decir, el triunfo por primera vez en Oaxaca, después de 80 años de gobiernos del PRI, de un candidato de otro partido, que fue Gabino Cue, pues no se puede explicar sin el 2006, ¿no? Sin embargo, pues lo mismo que digo, Gabino fue el Fox de Oaxaca, pues, ¿no? Fue no solo el desencanto democrático, sino esta incapacidad y esta sensibilidad de entender el proceso de cambio que estaba urgiendo en Oaxaca, y en cambio pues conformarse con hacer negocios con con la clase política que estaba afín a él, ¿no? Lo que hace que hay que destacar que el gobierno del cambio terminó también una masacre que fue en Nochistlán, ¿no? Entonces, bueno, es que de repente sí es como, bueno, son como temas que uno dice, ¿cómo puede estar consciente la gente de la ciudadanía si está tan a la saga de su misma vida, pues, ¿no? O sea, si está tan a la saga de sus propios intereses, si está tan a la saga de lo que la misma gente quiere o necesita, pues, ¿no? Se está siempre dependiendo esperanzado en los políticos que enarbolan la bandera del cambio, como en el caso de Gabino Cue, y que no solamente no cambia nada, sino que volvemos a lo mismo, parece que volvemos como a dispararnos en el pie. Y entonces, bueno, y está este gobierno federal que habla sobre, o que promete ya un cambio de un viraje en cuanto a lo que planteaba Peña Nieto, de que la gente entiende corrupción por privilegios. Su discurso es combatir a la corrupción, pero hay ahí gente pues innombrable que sigue ahí en esos impuestos importantes, y también pues se combate también a la corrupción en sus propios términos. Y entonces uno dice, pues entonces la gente en qué momento puede empezar a independizarse de la clase política, en qué momento realmente puede decir, bueno, yo como ciudadano
puedo juntarme con otro ciudadano y tener influjo en esto, ¿no? En esto que está pasando, en que no sé, en que mi colonia, en que mi calle pase algo que necesitamos, ¿no? No sé. ¿En qué momento puede pasar eso? O sea, ¿en qué momento puede la ciudadanía o el ciudadano hacerse consciente de su propio valor, pues, ¿no? De su propia importancia? Porque vamos, no existirían los políticos si no existiera, pues, a quienes gobernar y a quienes transear, ¿no? Y a quienes ordeñar, ¿no? Sí, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo esta articulación entre esta inconformidad social que se tiene, o estas acciones de lucha y resistencia que son cotidianas, o sea, se enfrentan de múltiples maneras. Esto que hacen ustedes, que haces desde estos espacios, pues son una forma de expresión de precisamente mecanismos de espacios de construcción de resistencias, ¿no? y de lucha constante, permanente. Pero ¿cómo lo articulas a otras luchas? O sea, porque de repente encontramos una multiplicidad de luchas, pero que no confluyen en determinados momentos. Por eso resaltaba yo estas dos acciones, la del EZ y la de la APO, que en determinados momentos, no todo el tiempo ni para siempre, pero en determinados momentos lograron confluir todas estas demandas y todas esas expresiones, ¿no? Entonces ahí falta, por supuesto, un poco de pues de diálogo público más abierto, más allá de esto que tú señalabas precisamente hace rato, por ejemplo, esta falta de crítica y de autocrítica y de espacios para el debate. O sea, el debate no es la pelea, el debate es la conversación con argumentos sobre puntos de vista distintos, diferentes, pero que podemos empezar a dialogar para encontrar convergencias, y en muchos casos se encuentran, pues, ¿no? Pero no sucede así, porque muchas veces también desde los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos todos, pues resulta que tomamos nuestras verdades como verdades inamovibles y como verdades únicas, ¿no? Tú decías esto hace rato de manera muy concreta y muy válida para los tiempos que vivimos. Por ejemplo, o estás con la 4T o no estás, ¿no? O a favor o en contra. Y estas dicotomías, pues siempre son, además de perversas, pues son muy limitadas, ¿no? No encierran toda esta diversidad y esta pluralidad de acciones. Entonces tú no puedes, al parecer, no puedes criticar una acción de la 4T, porque entonces ya eres un traidor al movimiento que no sabes a qué va. Y en muchos casos lo que mejor sirve es precisamente la crítica constructiva, la crítica que permite alentar errores, que permite corregir errores. Y entonces ahí nos topamos por este lado, por algo que tenemos que construir. Yo creo que cada vez se construye más, pues, ¿no? Desde distintos espacios se construye más. Hay quienes traen una larga data de luchas en Oaxaca, Educa, Campo, muchas organizaciones que están ahí construyendo cotidiana y permanentemente espacios de ejercicio de la ciudadanía, espacios de defensa del territorio y demás. Y versiones nuevas, emergentes, que se están dando a partir de los últimos años, particularmente a partir de los medios de comunicación y estas nuevas posibilidades que dan las redes sociales. ¿Cómo entonces empezamos a converger una serie de coincidencias coyunturales? Es decir, la clase política se pone de acuerdo muy rápidamente, ¿no? Ante la pérdida de cualquiera de estos privilegios que como tú señalas, esta visión patrimonialista que tiene la clase política, como que lo público es propiedad de ellos, la privatización de lo público a partir de de su administración por esta clase política. Ellos se pueden muy rápidamente, y no importa el partido que sea. Hay múltiples ejemplos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando desde la sociedad civil se impulsó ahí por 2016 el Sistema Nacional Anticorrupción, pues rápidamente en la Cámara coincidieron casualmente desde
el partido más de derecha hasta el más de izquierda ahí para ponerle candados y no pudiera pasar una propuesta que lo que estaba construyendo era precisamente márgenes claros, abiertos, transparentes para el ejercicio de la función pública. Pero cuando vieron que eso pasaba, pues entonces se recompusieron y buscaron cómo evitarlo, ¿no? Eso creo que es lo que necesitamos ir construyendo. Yo creo que afortunadamente, yo soy siempre optimista en ese sentido, ¿no? En el sentido de que tenemos y vamos a ir construyendo cada vez mejores espacios. Enfrente, por supuesto, no es poco lo que enfrentamos, ¿no? Te digo, esta reunión de los grandes detentadores, de los grandes dueños del capital, con los dirigentes de los partidos políticos que están ahora con esto que siempre se había denunciado, que el poder económico estaba atrás del poder político, ahora están, y no es cosa menor que salgan de esos espacios oscuros de negociación a abrirse y decir, efectivamente, nosotros somos los que mandamos aquí y estos son los que nos están representando. Yo creo que ese es un primer... esa claridad que tuvieron en expresarlo, aunque no sé si es lo que hayan querido expresar, pero esa claridad con la que se ve esta subordinación del poder político al económico, tendría que buscarse entonces construir desde las bases cómo enfrentas este discurso. Eso no quiere decir, por supuesto, dar cartas blancas a nadie, pues, ¿no? Porque muchas veces sucede lo que tú dices, ¿no? Pasan el río Jordán de la oposición y se bautizan en otro partido político y parece que se lavaron todos los pecados de los anteriores, ¿no? Yo creo que ahí tendría que ser muy crítico el ejercicio y tendríamos que empujar también con esta claridad a castigar, no importa de qué partido sea. O sea, si alguien llega, como tú decías, a Morena siendo saltimbanqui con todo un caudal de agravios que tiene contra la sociedad, pues habría que pedirle cuentas y no apoyarlo acríticamente, ¿no? Y en los casos también de todos los partidos, ¿no? Digo, ahorita hablamos de porque es el que, como tú dices, tiene mayor probabilidad, capacidad, capital político, social, electoral en estos momentos, de ganar con el que llegue, y esa es la cuestión. O la que llegue. La que llegue. Y esa es la cuestión, ¿no? No puede ser que quien sea, tendría que ser alguien que responda precisamente a eso. Pero en eso también, de alguna forma, hay esta incapacidad de formación de cuadros que permitan enfrentar a esos que lleguen o quien lleguen, ¿no? Nos dice Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, tiene una pregunta para ti. Dice, hola Víctor, gracias por tu análisis. ¿Cuál es tu opinión respecto a la política en la actual coyuntura? Estamos ante un neocorporativismo o ante un ejercicio libre e independiente de la ciudadanía. Un saludo para Gerardo Espino, que nos está viendo. Híjole, muy saludos, Miguel Ángel. Es bastante compleja y muy difícil de contestar, ¿no? A bote pronto, y particularmente en la coyuntura de algo que se está construyendo. Primero, ahí habría que ver algunos estudiosos del tema han señalado, por ejemplo, que mientras este gran pacto social que nos vende Rousseau, este gran pacto social de todos los individuos que conforman y que delegan entonces al Estado esta capacidad y esta responsabilidad de gobernar, se da entre individuos, o sea, la ciudadanía entendida como individuos. En el caso mexicano y de América Latina, no solo es así. Aquí hay sujetos colectivos, los pueblos, las comunidades indígenas, pero no solo esos, hay otros sujetos colectivos que están ahí presentes en la construcción de este entramado que es el Estado-Nación. Y hago esta referencia porque de alguna forma eso explica algunos de los mecanismos corporativos que dieron a la sociedad mexicana y a la política mexicana este carácter, ¿no? En muchos casos se habla de este corporativismo totalmente subordinado, cooptado,
a un proyecto político o a un partido político. El viejo régimen representado por el PRI, pues tenía sus sectores corporativos y también los presentaban sin mayor empacho, ¿no? El sector obrero, el sector campesino, el sector popular, y entraban críticamente, corporativamente, precisamente a apoyar las propuestas del PRI. Yo esperaría que no, pero obviamente no creo que a muchos les importe lo que yo espere, pero yo consideraría que en el 2018 de alguna forma lo que hay es una expresión del hartazgo, ¿no? Así como en el 2006 en Oaxaca la constitución de la APO fue una expresión de hartazgo, también el 2018 fue una expresión de hartazgo y de recuperación de la plaza pública. Esto es, por primera vez las y los mexicanos vieron a alguien que se parecía a ellos en este sentido de las grandes masas excluidas, vejadas históricamente, abandonadas históricamente, y que ese alguien iba a llegar a ser presidente de la República, y lo empujaron y se logró consolidar. Ahorita hay estos altos niveles de aceptación. Paradójicamente, una de las políticas de la 4T precisamente ha sido la eliminación de intermediarios, ¿no? Intermediarios expresados particular, aunque no exclusivamente. De repente el problema de la 4T es que emplea Mauricio Merino decía al inicio, emplea esta técnica de quema, de tumba, rosa y quema, ¿no? Todo lo que haya tumba, rosa y quema, que ya saldrá lo nuevo y eso será mejor, pero en ese tumba, rosa y quema se lleva lo bueno y lo malo. Bueno, el problema es un poco ese, pero una de las políticas es precisamente la eliminación de intermediarios. No me queda claro todavía a estas alturas si realmente se están construyendo nuevos intermediarismos a partir de lo que sería Morena y de los programas sociales de la 4T. ¿Por qué no me queda claro? Porque hay una alta aceptación del presidente de la República, y esa alta aceptación del presidente de la República lleva al partido, a su expresión política, a su brazo partidario, pues a tener altos índices de aceptación. No siempre, la elección que acaba de transcurrir, por ejemplo, en la Ciudad de México, que era un bastión de la izquierda desde hace 5 años al menos, pues no les fue como esperaban, ¿no? Entonces, no me queda claro por qué no necesariamente, creo yo, se están construyendo esquemas tan corporativizados como en el viejo régimen. Eso no quiere decir que no se intente, ¿no? Eso no quiere, pero al mismo tiempo es como una cuestión ambigua o contradictoria el decir, por ejemplo, ¿no? Yo voy a dar programas sociales, que ha sido uno de los mecanismos por excelencia de generación de clientelas y de corporativizarlas, dar los programas sociales, pero al mismo tiempo ya no te las entrego, que era el mecanismo de reafirmación de lealtades, ¿no? Yo, funcionario de este gobierno, vengo y te entrego y pinto mi camioneta de rojo, azul, amarillo o morado ahora, o guinda ahora, para que veas que quien te lo está entregando soy yo, Estado omnipotente y demás. No es lo mismo a que te dé yo una tarjeta y tú ve y lo cobras, aunque la tarjeta tenga esos mismos colores. Hay en el imaginario colectivo una construcción distinta de estos mecanismos de sujeción y de lazo. Creo que estamos todavía en las fronteras entre lo uno y lo otro, ¿no? Como muchas de las organizaciones sociales que hay en Oaxaca y en México, que están entre la frontera de la representación política de sus bases sociales y la búsqueda de control del Estado a través de estos intermediarios políticos. Yo creo que en este tema todavía estamos ahí en los dineros, pero que considero que puede al mismo tiempo estar empujándose a una construcción distinta, ojalá así sea, si a partir de ello también se empieza a trabajar en los otros grandes temas, y esa tarea nos corresponde a todos los demás que se está haciendo, te digo, como este espacio, como el que hace Educa, como hace Miguel Ángel
en Radio Universidad y demás, ¿no? Eso es lo que tenemos que empujar. Ok, vamos unos comentarios de Lalo para ir por la recta final de esta emisión. ¿Qué onda, Lalo? ¿Alguna pregunta para Víctor? ¿Comentario? ¿Reclamo? No, yo creo que el diagnóstico es muy, pues hasta cierta forma claro, ¿no? La cosa es que no se ve, y yo creo que nunca se va a ver, y esa es la maldición que vamos a... ¿Qué no se ve? No se ve el problema, ¿no? Es decir, yo creo que el problema principal es una falta de participación ciudadana. O sea, respetando pues que sí hay movimientos que han hecho los grandes cambios y que gracias a esos movimientos todos gozamos de derechos. La cosa es que esos movimientos, exagerando, en esos movimientos han participado un 10% de la población, exagerando, o sea, en los principios, pues no, ya después si llegamos a hablar que los movimientos van triunfando, pues a lo mejor más gente se va convenciendo, pero eso es un proceso muy largo, pues no, digamos que el zapatismo es la única excepción y aún así pues está aislado, que ese es, digamos, el Estado ya no está jugando a destruirlo directamente, lo quiere destruir de una manera muy discreta, ¿no? Primero lo está aislando, luego le está poniendo los deseos del capitalismo todo alrededor y el ejército para que haga como una barrera doble, ¿no? O sea, los anhelos del capitalismo y el ejército para que poco a poco el zapatismo se vaya venciendo. Es un poco, digamos, lo que pasa con Cuba, ¿no? Es decir, todo el mundo critica al régimen cubano y es satanizadísimo, ¿no? Pues tú le preguntas a cualquier persona y dice Fidel es un dictador y tal. Ni saben, yo estoy seguro que ni saben. Bueno, está muerto Fidel, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia? ¿O fue un dictador? Ni saben cuál es esta magia, pues, ¿no? De el deseo del capitalismo, el deseo del capital es una barrera muy fuerte para lograr la derrota de la participación colectiva ciudadana. Y a eso le conjuntas la presión de la fuerza, ya sea a través del ejército o a través de cualquier otra cosa. Entonces, la ciudadanía, para empezar, nunca toma conciencia. No tenemos una identidad de clase, no tenemos conciencia colectiva. No la tenemos, o sea, nosotros nos preocupamos de los problemas cuando nos afectan directamente, ¿no? O sea, yo me indigno con un bloqueo porque me afecta directamente, pero si yo vivo en Jojo o vivo en San Jacinto Amilpas o vivo en otro lado, me viene valiendo madres el bloqueo, ¿no? Y ya ni hablemos de cuestionarnos por qué está ese bloqueo ahí, ¿no? Digamos, está el bloqueo aquí de los trabajadores del sector salud. Ellos son los que están movilizándose, pero ni siquiera sus compañeros del sector salud, que debería ser la lógica, pues, ¿no? Es decir, es que voy a perder mi trabajo, pero eso no tendría que importarnos, pues, ¿no? Es decir, todos los trabajadores del sector salud ya debieron haber hecho una huelga conforme a la ley se los correspondiera, pero nadie lo hace, porque no hay ni conciencia de clase, no hay conciencia colectiva, no hay nada. Si me perjudica, entonces me manifiesto, pero si no me perjudica, no me voy a manifestar. Esa es la regla general y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa también en cuestiones más simples como las elecciones. Cuando hay mucha participación, participa un 52% de la población, 54% de la población. Así como queremos exigir después que haya democracia, que haya ciertas cosas, pues porque digamos que la apatía ya es un cálculo político. El político ya sabe que cuenta con esa apatía. La apatía es su mejor amiga. Están las candidaturas independientes. Te concedo las candidaturas independientes, ahora puedes hacerlo, te pongo un chorro de candados del cual nunca te vas a dar cuenta, a menos que quieras participar y quieras ganarla. O obtener una candidatura.
el político cuenta, ya dentro de su cálculo, ya está ese margen de apatía que tiene dentro de la población. Y entonces por eso nunca se rompen las barreras del poder, y nunca vamos a poder llegar a hacer los verdaderos cambios. Pues no, es decir, surge un movimiento, tiene cierto éxito, genera cambios, pero ¿dónde rompe? Cuando queremos darle estabilidad a esos cambios. Ahí es donde ya de plano, de una o de otra forma, se va a romper, ya sea concediendo ciertas cosas para que esperar que se apaciguen los ánimos, o por la fuerza tratar de destruir los movimientos sociales hasta como sea posible. Y en ese tratar de dar es donde están las compras de los liderazgos, ¿no? Entonces, digamos, el movimiento de la APO fue un gran movimiento desde mi punto de vista, pero ahorita vemos a Flavio Sosa en pleno comercio político, ¿no? Es decir, y eso es por poner el ejemplo más visible a lo mejor, pero si nos vamos a hacer una revisión del movimiento del 68, no, pues ahora los que salieron de prisión son diputados, son senadores por allá, o los más dignos se apagaron y están en el olvido. Pero así es como el sistema va desarticulando los movimientos y va desarticulando los grandes cambios. Entonces, vencer al sistema es una tarea súper complicada, y a eso me refería yo con que el diagnóstico está dado. ¿Qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista es que no hay participación ciudadana. No, o sea, sin demeritar los grandes movimientos sociales, pues no, sin demeritar el zapatismo, sin demeritar a la APO, sin demeritar a nadie, realmente no hay participación. Pero digamos, es que no hay, porque son movimientos pequeños o movimientos de muy pocas personas. Porque no hay solidaridad, a digamos. la población general. Exactamente, porque no son más generales, y al final los problemas nos afectan a todos, pues no afectan nada más a los 10 que se están movilizando. Por ejemplo, vuelvo al problema de salud. Directamente los afectados son los trabajadores despedidos, pero atrás de eso hay un chorro de corrupción, y hay un chorro de cosas que como sociedad nos tendría que indignar, y no pasa. Pero pues eso es la misma parte de lo que sucede con el sistema, que es casi perfecto, y que va a ser difícil vencerlo, porque yo veo muy complicado que la sociedad se active, ¿no? Yasnaya lo dijo, y algunas otras personas lo han dicho, estamos cayendo en una desmovilización que va cada vez más, ¿no? O sea, la cuestión de las redes sociales. Hace poco vi una película francesa que se llama Nuestras Derrotas, y ya pues los jóvenes franceses que tienen ese arraigo o esa cultura de la movilización, pues es como un documental, los entrevistan, oye, ¿qué es el sindicato? ¿Y qué es la huelga? ¿Y qué es esto? Y muchos no saben responder, y lo mismo puede pasar acá en México. Entonces, si la gente no entiende sus derechos, si la gente no se pregunta qué es un sindicato, qué es una huelga, que a lo mejor los trabajadores son los golpeados y no los patrones, pues ¿cuándo podemos esperar una reacción consciente? A eso me refiero con conciencia colectiva, una reacción consciente que busque resultados conscientes. Si no buscamos una reacción consciente que busque resultados conscientes, pues simplemente estamos siendo manipulados. Y cuando el que sí está consciente de qué es lo que quiere, le llegan al precio, pasa lo que sea, en ese momento se desarticula el movimiento, precisamente por eso, porque no hay una conciencia colectiva. Hay alguien que nos está vendiendo algo, lo compramos, pero no vamos más allá de adquirir cierta conciencia colectiva. Y mientras eso siga pasando, los movimientos van a seguir surgiendo y desapareciendo, hasta que no se pueda dar esta revolución informativa o del conocimiento, ¿no? A mí me preguntaban, oye, esto de la Liga Revueltas, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu fin? ¿Por qué lo haces? Y yo lo dije por una cuestión social. No es nada más que por eso, es que la cuestión está, y como lo decía el doctor, la cuestión está en la falta del debate público, de información legítima, o al menos de tratar de encontrar la información de la cual tenemos que tomar, porque ahora pues hay información buena y hay información mala, y si empezamos porque la gente no se informa,
cuando comete el grave error de informar, si se informa con la información que está manipulada, que va dirigida a construir cierta forma de pensamiento, pues entonces, pues ya de qué sirve que te llegue la información si va a llegar así, ¿no? Es decir, si nosotros somos un pequeño ejercicio que va creciendo poco a poco, no podemos competir con un youtuber que tiene 50,000, 60,000 seguidores, suscriptores, y que está diciendo basura, pues, ¿no? Está concentrándose en videojuegos, o está concentrándose en la moda de los reggaetoneros, o en las bolsas que trae fulanita o sutanita, o en ciertas cosas, y entonces las masas se van hacia allá. ¿Pero tú quisieras que esa gente dejara de concentrarse en eso? O sea, dejara de concentrarse en la moda, dejara de concentrarse en la música, dejara de concentrarse en el reggaetón, ¿para qué? Para pensar en qué es lo que le conviene como ciudadano. Yo lo que quisiera es que la gente dejara de caer en ese círculo que el mismo sistema crea. Y para eso no tienes que negar cierta información. Al contrario, lo que yo quisiera es que la gente abriera el abanico de posibilidades informativas que existen en el mundo. Y eso es lo que no pasa. Porque el sistema lo que hace es reducir ese abanico acá, nada más, y te quita el otro 90%. Entonces yo no quiero que quiten este 10%, que se quede, porque a lo mejor tienen razón en algunas cosas, a lo mejor es divertido y hay que hacerlo. Pero yo lo que quisiera es que se abriera al 100%. Y entonces ya la gente no nada más va a opinar de reggaetón, sino también va a opinar de otra cosa y de otra cosa y de muchas cosas, y va a poder formarse un criterio. Pero cuando solamente se tiene un abanico de un 10%, teniendo la posibilidad inmensa de abrirlo, pues simplemente todos van a pensar igual. ¿Tú por qué crees que todo el mundo se viste igual? ¿Y por qué hay tendencias de moda? ¿Y por qué todos repetimos como loritos la misma nota, ¿no? La que sea, la del día, tal. Porque se crean líneas de seguimiento y sí, estamos totalmente alienados, estamos alineados. El otro día fui al Chalaparta hace mucho tiempo, y llegaron unos chicos que se ve que no eran de aquí, de una boda, de esas que vienen gente de fuera y hacen la boda acá, pero pues no son de acá. Todos los hombres estaban vestidos igualitos. No sabías distinguir cuál era uno o el otro, guayabera blanca y pantalón caqui y mocasín, igualitos. O sea, quizás por la altura tú podías distinguir quién era uno y quién era otro, pero si no, no, todos estaban vestidos igual. Y tú vete un ejemplo en la calle, la gente se viste igual, hace lo mismo, utiliza los mismos modismos de moda, no, de repente se pone de moda decir la narrativa esto, la narrativa el otro, vocablos que de repente salen a la luz, y ya porque algún líder de opinión lo dijo, ya realmente no estamos pensando, o sea, no estamos tratando de desalinearnos, nosotros mismos nos estamos sometiendo a algo. Y si es así, pues ¿cuándo vamos a tener conciencia colectiva? Pues yo creo que nunca. Y ese es el gran problema, pues, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, ya olvidémonos de ir a marchar con los doctores despedidos. Habría que empezar por leer cuál es la situación de los doctores despedidos. Habría que empezar por analizar la versión del gobierno, la versión de los trabajadores, la versión de algún periodista, y empezar a formarnos un criterio propio a partir de 3 o 4 versiones. Pero si al final nos vamos a quedar con la información que está más a la mano, pues vamos a pensar igual, porque esa información que está más a la mano es la que es más cómoda para muchas personas. Y la cuestión, yo creo que de la ciudadanía y del activismo, por llamarlo de alguna forma, parte de la información. Si no hay información, no podemos discernir nada. O sea, ¿qué disciernes si todos tenemos la misma información? Entonces, primero tenemos que informarnos. Luego tenemos que, de alguna manera, educarnos, ¿no? Es decir, de saber cómo vamos a canalizar esa información que ya tenemos. Y para eso, pues, tenemos que, es otro trabajo, tratar de canalizar esa información de cierta forma para que no seamos manipulados por otra área, porque todo el mundo nos va a querer manipular, pues, ¿no? Es decir, este ejemplo de lo que está pasando ahorita con esta supuesta polarización que tenemos. Por un lado, los pro 4T nos quieren manipular, y eso es una realidad, ¿no? O sea, hay líderes de opinión que son los escuchados y que nunca le ven nada malo a la 4T,
Y hay una línea ahí que se sigue y que se sigue y que se sigue, y para ellos todo es perfecto y es el paraíso y no pasa nada. Vamos hacia el primer mundo. Y del otro lado tenemos lo contrario, ¿no? Los odiadores de la 4T, y para ellos todo está mal. Y estamos en el acabose y el cacas, y es una ocurrencia todo, tal. Y para nosotros como ciudadanos lo más fácil es adherirnos a uno de estos dos bandos. Nadie quiere hacer el esfuerzo de decir, a ver qué dice este, a ver qué dice el otro. Voy a tratar de despojarme de mi subjetividad, que si ya de por sí es difícil despojarnos de una subjetividad que traemos, pues ahora sin el mínimo esfuerzo de intentar hacerlo, pues menos. Entonces así se hace imposible tener un criterio propio y caemos en el pensamiento único, que antes con Peña teníamos el pensamiento único, ahora ya tenemos dos pensamientos que tiran hacia lo único de un lado, hacia lo único del otro lado, pero no hay criticidad, pues no, o sea, y así como creamos conciencia, y así como creamos criterios válidos, y así como siquiera sabemos hacia dónde vamos, nada más estamos como borreguitos. Y esa es la verdad, o sea que nada más estamos como borregos siguiendo a un líder. Nunca nos cuestionamos si el líder, lo que dice el líder, porque pues ya como está con la 4T o está en contra de la 4T, pues ya, pues eso es lo que me satisface a mí ideológicamente, y es lo que cumple mis ideas. Yo no me veo fuera, pues, ¿no? O sea, no me veo cuestionando, no me veo preguntando al propio grupo al que pertenezco, cuando el primer ejercicio democrático tendría que ser al interior de los grupos a los que pertenecemos, y empezar a debatir dentro de nosotros, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto, no? ¿Por qué estamos plantados ahí en Avenida Juárez? Bueno, pues porque estamos negociando y cómo van las negociaciones. O sea, esa participación más allá de entrar al movimiento creo que también es lo que nos hace falta, y esta construcción de la conciencia colectiva que no la tenemos, pero digamos sería información, educación, organización, ¿no? Digamos que la información y la educación pueden ser actos individuales, y ya entra la cuestión colectiva que sería la organización, y para la organización sí necesitamos empezar a hacer comunidad, a hacer asambleas, a hacer cosas que nos permitan estos primeros dos pasos que tuvimos, empezar a deliberarlos dentro de nosotros, con el fin de encontrar coincidencias, porque lo que hemos dicho en distintos programas, pues no, o sea, si los de una cuadra un día se sientan y hacen su asamblea, van a encontrar que tienen los mismos problemas, las mismas preocupaciones, se quedan sin sueño por las mismas causas. Entonces, empezando a platicar y a identificar esas cosas, se empieza a hacer una comunidad y se empieza a hacer una sinergia que va a irnos llevando a otras cosas, porque empezamos por el diagnóstico, ¿no? Me molestan los camiones, sí, a mí también me molestan los camiones, no me dejan hacer la transmisión, y a los de adentro, no, pues es que está la paciente allá adentro y se está muriendo del dolor y todavía tiene que soportar. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Y empezamos a hacer ese ejercicio colectivo o sea, estamos perdidos en una individualidad que no nos va a dejar hacer muchas cosas. Y ya si nos llegáramos a organización, podemos pasar a la acción y hacer planes de acción. Y lo que sí creo que es muy pernicioso es nombrar líderes o nombrar dueños de estas organizaciones que tengamos. Eso es lo que nunca más tenemos que volver a dejar que pase, pues, ¿no? El zapatismo, porque está vigente, porque no hay líderes, o sea, las decisiones se toman por asamblea, hay voceros y hay personas que son nombradas para negociar, pero son delegados, pero realmente es una asamblea la que hace las cosas. Y esos procesos son los que creo que tenemos que aprender. Un liderazgo, un solo representante, una sola persona que tome las decisiones por todos, creo que eso es algo que la experiencia nos tendría que decir que lo tenemos que sacar ya, de inmediatamente, pues aunque sea más trabajoso ponernos de acuerdo 100, 200, 300 personas, al final de cuentas es mucho mejor que seguir pasando esto y seguir pasando por traiciones y por este tipo de cosas. Entonces, pues es que sí es como para mí muy pesimista, ¿no? Sí, vamos a preguntarle a Víctor. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo ves lo que acaba de comentarle luego? La construcción de una ciudadanía en un ente pues sin participación real, ¿no? Sí, o sea, digo, yo también coincido prácticamente en todo lo que señala Lalo. Digo, de alguna forma de eso hemos estado hablando también en estos minutos. La cuestión es que eso que señalamos como participación, ¿cómo la construimos? ¿No? ¿Cómo la construimos y cómo hacer ver que converjan estos intereses entre
alguien como Lalo que tiene esta formación política, cultural y demás, y alguien que no tiene esa misma formación, porque por distintas condiciones, desde condiciones estructurales, políticas, económicas y demás, culturales, no la tiene, culturales, no la tiene. Entonces ese es el gran reto. Por eso yo digo que yo en eso sí difiero de él, al contrario de él, yo soy optimista en el sentido de que precisamente estos esfuerzos, lo reitero, el esfuerzo que él hace con Café Revueltas, que haces tú con estas transmisiones, sumados a múltiples esfuerzos que se están realizando por muchos lados, pueden ir convergiendo. O sea, sí, efectivamente es muy complicado, porque enfrente además tenemos una serie de retos, una serie de presiones y de represiones en muchos sentidos que no nos permiten entonces construir una agenda colectiva de construcción de estas resistencias, ¿no? O sea, habíamos señalado hace rato cómo se atomizan las luchas en múltiples resistencias, múltiples movilizaciones para cuestiones muy concretas, pero como él señala muy acertadamente, se olvida del que está al lado, ¿no? Del vecino que tiene además una agenda tan válida como la nuestra, en algunas ocasiones puede ser que hasta más urgente que la nuestra, pero nosotros nos encerramos en estas reivindicaciones de corte más gremialista o más individualista de intereses concretos, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, y alguna vez creo que si mal no recuerdo fue Miguel Ángel el que acuñó una frase que cuando regresa el PRI al poder señalaba que el regreso del PRI al poder era una derrota cultural de México, ¿no? Cómo regresábamos a lo mismo, y eso lo podríamos decir en Oaxaca y lo podríamos decir en múltiples situaciones. Yo creo que lo que necesitamos es construir precisamente esta cultura colectiva y una agenda colectiva, pero para eso necesitamos también hacer a un lado muchos de nuestros intereses, muchos de nuestros argumentos, para ir viendo en qué sí podemos converger. Y yo creo que podemos converger en mucho, podemos tener múltiples y que van más allá de coyunturas políticas, de movimientos de coyuntura como es ahora la 4T, seguramente con muchos que son militantes fervientes de la 4T tenemos más coincidencias que con algunos que son opositores recalcitrantes de la 4T, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer a un lado lo que nos divide, y cómo podemos construir a partir de lo que nos une? Yo creo que ese es un gran reto, pero un reto en un contexto en donde hay amplias desigualdades, ¿no? En donde hay amplias desigualdades, y estas desigualdades, por supuesto, pesan a la hora de tomar decisiones, porque son empujadas también de múltiples maneras y por múltiples actores, ¿no? Por eso te decía yo que consideraba que un triunfo importante digamos, en la coyuntura actual podríamos decir eso de la 4T, pero yo creo que no, que es de esta construcción colectiva que se ha dado a través de la movilización social y el cazar político constante. Es precisamente que se hayan quitado máscaras y el poder económico diga: aquí estamos nosotros con nuestros servidores del poder político en esta reunión de los dueños del capital con los dirigentes de partidos políticos, ¿no? Yo creo que como esas son situaciones en donde develan que sí se puede, que sí podemos hacerlo. Estos ejemplos que se han señalado, y por supuesto con todos los asegúnes de que no es una tarea fácil, y que podríamos decir, bueno, y tenemos 5, 10, 15, 20 años arando sobre el mar, pero yo creo que sí se han ido estableciendo mecanismos que permiten una distancia en muchos sentidos de lo que vivíamos hace 5, 10, 15, 20 años, 50 años, y que ese no es logro de un político, de un movimiento político, de un partido político, sino que se ha construido paulatina, gradualmente, a partir de múltiple movilización política y social,
de múltiples violencias, de resistencias, de luchas, de violencias, de muertes, que han ido abonando este camino y que creo que tendríamos que seguirlo construyendo en ese sentido. En ese sentido, la gente, alguien que nos esté viendo, o sea, las personas que nos están viendo, ciudadanos, porque bueno, porque son ciudadanos, pagan sus impuestos, en fin, ciudadanos, que digan, bueno, yo cómo puedo, o cuáles serían los canales, digamos, pues si no idóneos, sí prácticos, a la mano, para empezar a conjuntarse con otras personas en torno a un bien común, en torno a discutir un bien común. ¿Cuáles podrían ser estos mecanismos? Llamar a asambleas dentro de los barrios, hablar entre vecinos, porque viene la pandemia y pues la verdad es que el capital, el gran capital, pues se ha hecho más fuerte, se ha hecho, o sea, el resto nos hemos hecho más pobres y la riqueza se ha hecho más rica, ¿no? Un tipo como Jeff Bezos, no sé, no lo pronuncio bien su nombre, el dueño de Amazon, ¿no? Llegó al espacio, literalmente viajó al espacio y le dio las gracias a todos aquellos que lo llevaron ahí, que básicamente es toda la población mundial que se quedó en sus casas y que empezó a pedir las cosas no, a domicilio, ¿no? Entonces, dentro de esta fragmentación que cada vez parece ser más, ¿no? Bueno, ya estamos como regresando un poco de la pandemia, y no, porque la pandemia sigue, la gente sigue muriendo, no hay reportes de que la enfermedad decrezca, sino de que la enfermedad como tema ya no interesa mucho. Ya la gente ya nos acostumbramos, ya lo tomamos como algo más en nuestras vidas. Pero dentro de todo este contexto, no es como un consejo, pero sí, o sea, que la gente, algo que le puedes decir a la gente para que empiece a ver más allá de lo evidente, como decía Leono de los Thundercats, ¿no? Ver más allá, permite ver más allá de lo evidente, por favor. Bueno, yo creo que es precisamente un elemento central en la construcción de ciudadanía o la toma de conciencia de clase, pues es precisamente la educación, ¿no? O sea, es un elemento fundamental, porque ahí es donde abrevamos de muchas de estas posiciones críticas, ideológicas o conservadoras, según sea el caso, es a partir de ahí. Y yo creo que muchos de los que estamos en estos espacios, de alguna forma estamos también propiciando que haya una educación, ¿no? Lo hace desde el Café de Revueltas, no solo por los libros, sino por estas discusiones, estos debates que se hacen así, lo haces tú, lo hacen múltiples organizaciones de la sociedad civil, lo hacen los pueblos indígenas, los campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que lo que hay que hacer es ir adentrándose más en esta búsqueda de convergencia, porque muchas veces, ¿de identificación, dices? Sí, de identificación de coincidencias, de convergencias, de formulación de una agenda, de una construcción de una agenda colectiva. Pues, ¿no? De construcción de una agenda colectiva, porque efectivamente muchas veces miramos así hacia nosotros y muchas veces el debate público lo hacemos a partir de nuestras perspectivas y no logramos escuchar, no nos situamos en el papel del otro para ver si esto que nosotros decimos y que el otro cuestiona, cuáles son los asideros, ¿no? Puede ser que tenga razón, ¿no? Y que nosotros estemos viendo a medias el panorama, o sea, vemos el árbol pero no el bosque o viceversa, y entonces tendríamos que estar en este ejercicio, creo yo, cada vez de mayor reflexión crítica en estos espacios como un primer paso para avanzar en la construcción de lo colectivo, ¿no? ¿Crítica qué? ¿Hacia una oposición hacia el poder? ¿La crítica hacia dónde? Yo creo que la crítica es hacia todo. O sea, la crítica es, por supuesto, hacia el poder. La posición tiene que ser crítica hacia el poder, pero también incluso hacia nosotros mismos, hacia los mismos movimientos sociales, hacia los mismos espacios de construcción en los que estamos situados, pues, ¿no?
O sea, hay muchos, Galeano y demás, Bobbio, Humberto Eco y demás, que señalaban el papel de el intelectual, o es crítico o no es, ¿no? Y eso, si es un intelectual dentro de un partido político, tiene que ser crítico, sobre todo en el partido político. Si es un intelectual que está situado en la movilización social, tiene que ser primero crítico ante la movilización social y desde la movilización social, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que es a partir de esta reflexión, argumentación crítica y de autocrítica que nos permita ir construyendo una agenda colectiva para reivindicar particularmente derechos, ¿no? Yo creo que esa es la expresión más clara de la ciudadanía, esta expresión de una perspectiva basada en la defensa y la búsqueda del ejercicio de derechos. Crítica al margen de la política, al margen de los políticos, al margen de lo que nosotros necesitamos de los políticos o creemos necesitar de los políticos o requerimos de los políticos o de las políticas que cumplan tales acuerdos, ¿no? Estas palabras tan usadas por los políticos, por diputados, senadores, secretarios, ¿no? Los acuerdos. Si ese güey no cumple acuerdos, no hay que confiar en él, ¿no? Entonces, esas críticas que nos independicen de alguna manera, no sé, mentalmente, anímicamente, de los grandes acuerdos en los que no tenemos nada que ver, o en los que somos solamente pues sí, como peones ahí, de vagamo, ¿no? Que como es una piecita ya. O sea, ¿hacia dónde? O sea, a eso me refiero sí. ¿no? Yo creo que es crítica, yo te decía, crítica hacia todos los espacios, o sea, crítica hacia este mal ejercicio del poder. Nosotros empezamos con una crítica a la legislatura, por ejemplo, y estamos concluyendo de alguna forma con estos mecanismos de articulación de agendas, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos que ir viendo desde dónde podemos avanzar. O sea, en la 4T hay aliados, por ejemplo, ¿no? Busquemos cómo convergemos en esos aliados, no sin considerar el contexto y la coyuntura y dónde están situados, pero sí en qué podemos converger para avanzar en esta búsqueda de reivindicación de derechos. Y así sucede en todos los espacios, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú dices crítica hacia el modelo político económico, sino si queremos despersonalizarlo para que no se oiga que estamos solo contra este mal diputado que no nos cumplió, y luego siguió la mala diputada que tampoco nos cumplió, y nos pasamos en un esquema de queja permanente contra actores, contra personas en lo concreto, contra el gobernador, quiero nombrar a sus contra jueces, gobernadores, ¿no? etcétera. Si no nos situamos, si no queremos situarnos ahí, bueno, critiquemos ese modelo. O sea, porque este diputado o esta diputada no nos cumplió, porque tiene una visión patrimonialista del poder, porque hay estructuras que la arropan, y esas son las que debemos transformar, ¿no? Porque puede estar hoy sutano, mañana perengano y después fulano, y el resultado es el mismo, porque la estructura que la soporta es la misma. Si cambiamos la estructura, puede estar fulano, perengano, sutano, y puede tener otros resultados, porque esa estructura le está pidiendo cuentas, le está obligando a determinadas acciones, y esos son cambios que tenemos que apuntalar y no dejar que retrocedan, pues, ¿no? En esa actividad, para finalizar, pues tú dices que eres optimista, ¿no? Al contrario de Lalo, que es pesimista, ¿no? Bueno, yo también soy pesimista en muchas cosas, ¿no? En la vida en general, pero bueno, eres optimista. Entonces, lo que quieres decir, o lo que piensas, o lo que tal vez consideras, es que ya no este término que usaste, que leíste de un científico social, que decía, hablaba de una sociedad pervertida, ¿no? De una sociedad pervertida, no sé si hasta el tuétano. Somos esa sociedad en estos momentos, es decir, ya somos demasiado, como sociedad, como país, ya somos demasiado mercenarios, ya somos demasiado grilleros, ya somos demasiado acomodaticios, ya somos demasiado tramposos, ya somos demasiado hipócritas, ya somos demasiado de todas estas cosas como para que algo cambie. ¿O tú cómo lo ves? No, yo creo que no. Que hace 10, 11 años, en las elecciones del 2010, hicimos un ejercicio con Alianza Cívica, que es una organización de la sociedad civil que ha trabajado mucho sobre temas electorales,
hicimos un trabajo en torno a las elecciones y en torno a estos mecanismos corporativos, ¿no? Y hablábamos sobre estos mecanismos de compra y coacción del voto, precisamente, ¿no? Y nos encontramos ahí, yo me encontré dos anécdotas que son muy buenas para dibujar, bueno, tres que son muy buenas para dibujar esto. Uno es que llega un candidato a una comunidad y le dice, bueno, sin posibilidades de ganar, pues no lleva y ni ofrece nada. Dice, yo no traigo a regalar ni playeras, ni cubetas, ni nada, ¿no? Tampoco les vengo a prometer nada, dice, ¿no? Y ya le dice uno, bueno, pues si estás jodido, ni promesas traes, pues a qué chingados vienes, ¿no? No, de plano no vienes ni siquiera a decirnos que esto va a cambiar, pues a qué vienes, ¿no? Esa es una. La segunda es que nos encontramos en una comunidad ahí en la zona mazateca, en donde hablábamos precisamente de estos procesos electorales y un señor, un campesino, me dice, venga, le voy a mostrar mi casa, una casa en condiciones de alta marginación, muy pobre, y solo tenía una habitación construida con material. Y dice, esta habitación se logró hacer gracias a las campañas electorales, porque son los únicos momentos en que me regalan un poquito de cemento, una varilla, y esto lleva años y se logró construir. Entonces estos mecanismos de donde la marginación, la pobreza, se usa precisamente como mecanismo corporativo, pero ahí no importaba el partido político, importaba quién ofrecía y qué, ¿no? Entonces yo creo que y luego estos ejemplos, luego finalmente hicimos un estudio más amplio sobre estas posibilidades de compra a través de los programas sociales, y veíamos cómo los condicionaban estos mecanismos. Por eso le decía yo a Miguel que no estaba yo seguro que esté forjándose un nuevo corporativismo, porque veíamos cómo condicionaban la entrega de los programas sociales para favorecer a determinado partido político. Y en estas entrevistas que hacíamos, la gente asumía que se los ofrecían, que se los condicionaban, ¿no? Pero también señalaban que estaban hartos de esos esquemas de relación entre la política y la sociedad y la ciudadanía en tiempos electorales. Entonces yo creo que estos son los mecanismos que permiten vislumbrar que efectivamente puede haber un tránsito hacia unas cuestiones distintas de estas relaciones corporativas, clientelares, y que por el contrario puede, y creo que eso debe estar sucediendo en muchos lugares, de esta asunción de nuevos papeles para decir, vamos a hacer cosas de alguna forma distintas, ¿no? Yo creo que el 2018 es un parteaguas en muchos sentidos, no porque haya llegado la 4T ni porque haya llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sino porque este hartazgo se permitió expresar en un conjunto de reivindicaciones que se expresaron, porque así está estructurado este sistema, se expresaron en las urnas. Pero yo creo que esa es la posibilidad, y es la posibilidad de movilización que se está abriendo, más allá de lo que esté haciendo el gobierno de la República y el presidente de la República. Yo creo que lo que se está moviendo abajo, en las esferas de abajo, que es algo que creo que todavía no se ha terminado de comprender en toda su dimensión, es que se están moviendo muchas cosas que tienden a derruir muchas de las bases del sistema político como lo tenemos estructurados. El problema es qué va a surgir después de eso, ¿no? Y yo creo que el reto es precisamente cómo nosotros, desde los distintos y los múltiples espacios en los que estamos, contribuimos a que lo que salga sea distinto, cualitativamente distinto, en términos positivos para un país que tenga una perspectiva de la igualdad distinta, ¿no? Muy bien, pues saludos a Contraflow MX, Isaac Torres, saludos, Giovanni Robles, saludos. Y bueno, Víctor, última cosa que quieras agregar que no te haya preguntado. No, pues creo que abordamos muchos temas, les agradezco la invitación y bueno, pues, un saludo a todos y todas aquellas que nos hicieron el favor de seguirnos. ¿Quieres decir algo? Sí, una última cosa. Ajá. Yo soy pesimista por cómo percibo las cosas, pero creo que hay que ser positivo, ¿no? Es decir, acepto que estoy
quizás un poco influenciado por mi percepción, pero creo que hay que ser positivo, como dice el doctor, y es indudable que se han ganado muchas cosas. Yo lo que veo es como una cuestión cíclica que al final se va a repetir pero no quiero profundizar en mi negativismo, sino más bien en el positivismo. Se han logrado muchas cosas con la lucha social, con la actividad, y creo que lo peor que podemos hacer es dejar de pensar en que no podemos lograr cosas movilizándonos, porque entonces sí estamos totalmente perdidos. Entonces creo que es bueno ser positivo en ese sentido. Y a lo que decía de la película, esta que te decía francesa, se llama Nuestras Derrotas. Y después de hacer este análisis de los chicos, casi al final tiene una frase muy buena que dice, como en la conclusión a la que el director llega, dice, la sociedad está así porque nosotros nos estamos construyendo, las nuevas generaciones se están construyendo a partir de nuestras derrotas. Por eso se llama así el documental, Nuestras Derrotas. Y creo que tenemos que empezar a construirnos a partir de nuestras victorias, que las tenemos pequeñitas, pero las hay. Entonces ese era mi último punto, hay que ser más positivos. Más positivos. Bueno, ya Lalo ya se puso positivo, qué buena onda. Pues pues ya vámonos y nos vemos mañana con Yasnaya Aguilar, va a venir aquí a las 8, una segunda vuelta con Yasnaya. Gracias por vernos.